Perdidas en lo más profundo de un bosque o en islas paradisíacas, las viviendas ecológicas siguen evolucionando por todo el mundo. Cada vez hay más gente que busca soluciones para intentar conservar nuestros recursos naturales y para que estas nuevas casas sean accesibles al mayor número posible de personas, siguiendo unas normas ecológicas irreprochables. Porque si se construye de forma sostenible, nuestro mundo cambia. Construcciones ecológicas. Construir con troncos. Las viviendas ecológicas evolucionan y se extienden por todo el mundo. Constructores y propietarios buscan una mayor coherencia y sostenibilidad en sus proyectos arquitectónicos. Pero en algunos países menos sensibilizados con este tema, esto supone todo un desafío debido al desconocimiento de la materia y a la falta de personal cualificado. Por tanto, necesitan hacer un esfuerzo doble para edificar de forma ecológica y poder vivir en la casa de sus sueños. Hoy nos vamos a la ciudad de Buzău, en Rumanía, situada entre bosques y volcanes, para visitar una de las casas sostenibles de esta región. Hélène, su marido y sus 3 hijos son franceses, pero viven en Rumanía desde hace 10 años. La necesidad de alejarse con frecuencia del ruido y de la contaminación de Bucarest les ha llevado a construir una segunda residencia a 2 horas en coche de la capital. Al estar en esta zona, era lógico elegir una casa ecológica. Es un área aislada y no contaminada que nos permite devolver a la naturaleza lo que ella nos ofrece y no contaminar demasiado. Fundamentalmente escogimos este tipo de vivienda para no contaminar el lugar donde vivimos. Pero, ¿cómo se puede construir de forma ecológica en un país poco desarrollado? ¿Cómo usar los recursos naturales para vivir en una zona aislada? ¿Es posible hacer una casa utilizando únicamente materiales naturales como troncos de madera o piedras? Con el objetivo de ser lo más respetuosos posible con el entorno, Hélène y Sergiu, un arquitecto rumano, han conseguido levantar una extraordinaria casa familiar. Queríamos pasar los fines de semana en algún lugar cerca de Bucarest. Descubrimos esta colina que nos gustó porque está relativamente alejada de los pueblos de alrededor. Hay 2 monasterios cerca, así que culturalmente también era interesante. Nos decidimos por esta zona y buscamos un terreno para construir. Nos planteamos distintas posibilidades ecológicas para la casa, precisamente porque se encuentra en un lugar aislado. No nos parecía natural levantar un edificio de cemento porque no pegaría en absoluto con el entorno. También existían algunos inconvenientes técnicos debido a su lejanía. Por tanto, era más económico ser autosuficientes. Para llevar a cabo este proyecto, Hélène se rodeó de un equipo de especialistas en cuestiones medioambientales, capaz de orientarla acerca de las técnicas y materiales adecuados. Sergiu Petra es el arquitecto del proyecto. Él ha supervisado todas las fases de la obra de esta casa, poco común en la región. El problema que teníamos era doble. Por un lado, el cliente no quería una construcción típica de Rumanía. Y por otro lado, el terreno que compraron y en el que se iba a situar la casa tampoco era precisamente el más idóneo para hacerlo. Una de las principales preocupaciones de los propietarios era minimizar su impacto en la parcela. Se han conservado las curvas naturales del terreno para adaptarse lo más posible al entorno. Ha sido la arquitectura de la casa la que se ha adaptado al lugar y no a la inversa. Desde el principio, los clientes tenían claro
que querían situar la casa en lo alto de una colina para tener una buena vista del paisaje de alrededor. Pero al mismo tiempo no deseaban alterar demasiado el entorno natural. Para conseguirlo, en vez de optar por una construcción lineal, la dividimos en varias áreas, de manera que cada una de ellas tuviera la mejor vista posible. Además, estas divisiones se adaptan a la pendiente del terreno. En el interior, las escaleras conectan un edificio con otro, solventando las diferencias de nivel. Nuestra idea era construir una casa con troncos de madera. Así que si quieres poner troncos, no vas a usar materiales de plástico. El hilo conductor de la casa sería la madera. Para que los troncos destacasen, pusimos alrededor otros materiales nobles. Desde la antigüedad se han construido casas con troncos de madera. Esta técnica artesanal, que ha resurgido en estos últimos años, presenta muchas dificultades. Lo más difícil fue construir las paredes. Los troncos se trajeron directamente del bosque. No les quitamos la corteza ni los sometimos a un proceso de secado previo. Una vez que la madera se seca, se deforma y se contrae. Así que las paredes de troncos hacen que la altura de la casa disminuya aproximadamente entre los 5 y los 10 primeros años. La madera es un material vivo. Cambia con el tiempo y pierde volumen. En los primeros años la estructura encogerá unos 20 o 30 centímetros. El sistema que hemos empleado es experimental. Tuvimos que calcular cuánto cedería la estructura para poder adaptarnos a esos cambios. Aquí se puede ver cómo han cedido los troncos. Sin embargo, llegará un punto en el que se estabilizarán definitivamente. Los troncos han sido tratados contra los insectos y se impregnaron con una pintura ecológica a base de agua. Es necesario repetir esta operación durante los 3 primeros años. Lo bueno de trabajar con madera es su textura, que facilita la manipulación y nos permite experimentar con el material. Puedes tocarla y sentir su calor y su rugosidad. Es toda una experiencia sensorial que no existe en las construcciones modernas, por ejemplo, con los ladrillos o con el cemento. No sientes nada cuando tocas una pared de ladrillos. La directriz de este proyecto era utilizar únicamente materiales naturales. Al tener una huella de carbono muy baja y fundirse con el paisaje, esta casa cumple las expectativas de los propietarios. Simona Ricci es diseñadora de interiores, una italiana apasionada que ha diseñado los elementos importantes de la casa, como la escalera o la chimenea. Ella ayudó a Hélène a elegir los materiales. Lo primero que teníamos que tener en cuenta es que se trataba de una casa de campo. Tenían que poder disfrutar del exterior, que fuese algo natural y práctico, y que también respetara la naturaleza. Simona no había visitado la casa desde que terminaron las obras. Está impresionada con el resultado, una mezcla perfecta de autenticidad y modernidad. Esta es la primera vez que vengo después de 5 años. Y me alegra muchísimo ver que todos los materiales naturales, que fueron tratados con productos que también eran naturales, han envejecido de una forma increíble. El contacto con el aire, la madera que transpira, todos esos elementos han hecho que la casa envejezca de una forma fantástica. Por otro lado, en casas como esta, que tienen una estructura de madera, nunca tengo muchas dificultades para trabajar. Puedo hacer prácticamente lo que quiera.
Pero es cierto que lo único que hay que tener en cuenta es que la madera encoge. Eso es muy importante. Yo lo tuve presente a la hora de diseñar las puertas. Al prever que se produciría una compactación, calculé la altura de las puertas dejando un poco de margen para que no se movieran de su sitio. Aquí empleamos otra técnica distinta. La chimenea se hizo con madera sin trabajar. Es un enrejado de madera que se coloca sobre la base de la chimenea. Pintamos la pared con pintura normal y pusimos encima estos listones de diferente grosor. La madera está sin trabajar por motivos estéticos, porque ya es bonita así, y también por miedo a que la pintura desprenda vapores tóxicos por el fuego. No es bueno que pase eso en el dormitorio. También queríamos que en la casa hubiera algunos objetos originales en vez de cosas que puedes comprar en una tienda, como por ejemplo objetos hechos con materiales reciclados. Ese es el caso de este armario. Se hizo con alambre de un gallinero y con madera de esta zona. El pie de la lámpara de esa mesilla de noche es un tronco de madera. Nuestra última creación es esta consola. La hicimos con troncos que cogimos de un montón de leña. Otro material clave en esta casa es la piedra. Se ha usado en las dos torres exteriores que rodean el edificio principal y en las paredes interiores. Estas piedras están colocadas a la francesa, por decirlo de alguna forma. Son piedras secas que vienen del Valle de Morian, en Francia. Se pusieron siguiendo una técnica que los albañiles franceses enseñaron a los rumanos. No es una técnica que se use en Rumanía. Les explicaron que tenían que poner mortero en 2/3 de la superficie. En Rumanía no abundan este tipo de casas. Lo cierto es que encontrar proveedores para conseguir los materiales que necesitábamos fue mucho más difícil que si hubiéramos decidido hacer una casa de cemento. Sin embargo, tuvimos la suerte de trabajar con un arquitecto joven que estaba muy motivado con este proyecto. Investigó mucho hasta poder dar con empresas que tuvieran los materiales que deseábamos. Nos vimos obligados a contactar con constructores franceses para que asesoraran al equipo rumano y nos brindaran su experiencia. Si edificamos en un lugar apartado, hay que buscar una solución para las necesidades cotidianas de la familia, sobre todo el agua. Para no dañar el terreno con un empalme en la red pública, el agua se extrae de un pozo que está aquí mismo. Este terreno es muy árido. No pensábamos que hubiese agua en él. Hicimos varios estudios y sondeos y encontramos una capa freática que contiene agua potable. El agua potable que se extrae del suelo pasa por un sistema de filtrado y descalcificación situado en el área de mantenimiento de la casa, en el sótano. Es agua potable y gratuita que llega directamente al grifo de casa. El agua de lluvia se recoge y se vierte en un pequeño lago. Esa reserva de agua se usa para regar el jardín y en los baños.
La casa se funde perfectamente en el entorno. Solo se puede acceder a ella por un camino que cruza el bosque. A los invitados les cuesta encontrarla. Justo detrás del monasterio está el bosque. Pero dependiendo de la hora que sea, a veces está oscuro. Tienes que meterte por un camino forestal. La primera vez que vino se perdió. Es un camino muy estrecho que cruza el bosque. Yo suelo ir en moto por sitios así. Pero es bonito. Una vez llegas a ese camino de tierra, que está un poco escondido, solo tienes que seguir adelante. Y cuando parece que acaba, ves la casa. Cuando llegas y la ves, te sorprende porque no es como las casas normales. Es impresionante. Nunca había visto una casa hecha totalmente de madera. A mí me parece muy interesante. La casa no tiene nada que ver con la arquitectura típica rumana, que utiliza sobre todo cemento. Por razones económicas, abundan las viviendas fabricadas con bloques de cemento. Las soluciones alternativas y asequibles no son muy comunes en el país. Esta es una buena forma de desconectar, de cambiar de aires y de salir de la aglomeración. Además, aquí se está genial. No tienes a nadie en kilómetros a la redonda. Es como estar solo en el mundo. La casa ha sido diseñada para aprovechar al máximo la luz del sol. Su energía gratuita aporta bienestar a la familia durante todo el año. Instalamos grandes ventanales orientados hacia el sur, que permiten que entre la luz natural en el interior de la casa durante la mayor parte del día. Esa energía solar pasiva, en invierno, genera calor gracias al efecto invernadero. Otra ventaja es que la luz del sol calienta el suelo de tierra y este funciona como una masa térmica. Por otro lado, para evitar pasar calor en verano, pusimos aleros que actúan como parasoles y protegen del calor. En esta región de Rumanía las temperaturas varían de 20 grados bajo cero en invierno a casi 35 grados en verano. Por tanto, el aislamiento ha sido primordial en este proyecto. Emplearon aislamiento ecológico mixto hecho con materiales reciclados. Por un lado, tenemos paneles de madera fabricados a partir de listones de madera reciclados. Y por otro lado, usamos celulosa, papel reciclado que hemos tratado contra los insectos parásitos utilizando métodos naturales. En verano, los paneles solares instalados en el tejado cubren todas las necesidades de agua caliente de la casa, principalmente para los cuartos de baño y la piscina. En invierno, la central térmica que hay en el sótano toma el relevo. Funciona exclusivamente con madera de la zona. Dicha madera se corta y se tritura para transformarla en virutas. No se utiliza ninguna máquina para transportarla con el objetivo de no contaminar el terreno. Se coloca en un carro del que tira un caballo. Lucian y George ayudaron en la obra y ahora trabajan en el terreno.
Recuerdan lo emocionante que fue construir esta casa, una de las primeras para ellos. Lo primero que construimos fue la cabaña que está al lado de la casa y después se construyó la granja que tenemos detrás. Al principio estaba un poco preocupado porque yo no tenía mucha experiencia y encima me encargaba de supervisar todas las obras. Fue un proyecto enorme. Primero hubo que disponer dónde iba cada habitación: la cocina, el comedor, el cuarto de baño y el inodoro. Nos organizamos muy bien. Nos gustó mucho trabajar en el campo. Estuvimos igual de a gusto que en la ciudad. Los obreros venían de distintas partes de Rumanía. Cada uno comía una cosa diferente porque unos eran de Bucovina, otros de Oltenita y otros de Bucarest. Fue divertido. Lucian se quedó a vivir aquí, en una pequeña casa que hay al lado, construida también de manera ecológica. Mi casa está cerca de aquí. También se hizo con troncos de madera y el tejado está cubierto de hierba. Es la primera vez que veo casas de este tipo, de madera y ecológicas. A mí me parecen muy bonitas. El paisaje me parece precioso. Me siento parte del entorno. Es como estar en el paraíso. Me encanta trabajar aquí. No sé muy bien cómo explicarlo. El bosque de Busau ocupa el 25% de la superficie total de la región. Es importante protegerlo para conservar la biodiversidad. Construir en la reserva está muy controlado. Pitis Cornell es responsable del bosque y se ha encargado de que el proyecto cumpla con los reglamentos locales. Está permitido edificar en el bosque siempre que se respeten las normas y la legislación vigente, principalmente en lo que respecta a la ubicación de la casa. Pero está prohibido desbrozar más de 200 metros cuadrados de vegetación en una superficie de 1 hectárea. El bosque sigue las normas internacionales de la FSC, que garantizan la trazabilidad de la madera, evitando la tala ilegal y velando por la conservación de la zona. En mi opinión, esta casa se integra perfectamente en este entorno sin dañarlo. Ha sido muy buena idea usar materiales locales y naturales para su construcción. Eso dice mucho de nuestras zonas rurales y, por otro lado, da muy buena imagen de Rumanía en general. Cuando llevamos a cabo esta construcción fue el proyecto más grande de toda Rumanía. El sistema que empleamos era único. Íbamos aprendiendo cosas nuevas mientras trabajábamos sobre la marcha. Este proyecto ayudó a Sergiu a saber más sobre las construcciones ecológicas y a realizar otras obras similares, como esta casa pasiva en el norte del país. Consideramos esta casa como un modelo. Después de ella, nuestro estudio ha construido otras, más pequeñas, pero siempre en lugares remotos. Ahora, cuando un cliente viene a hablar con nosotros, intentamos explicarle las ventajas de las construcciones ecológicas, aunque en principio venga a vernos con la idea de una casa tradicional. Como no vivimos en Francia, allí no tenemos una casa familiar como tal.
El objetivo de esta era tener un lugar que sirva de punto de encuentro para la familia. Creo que para mantener la unidad familiar es importante tener una casa en la que cada uno pueda hacer lo que le apetezca, pero en la que también se pueda estar juntos. Cada vez que venimos es como entrar en una casa nueva. Es maravilloso estar tanto dentro como fuera. Para mí es un espacio de bienestar en medio de la naturaleza. La casa de Elen y Ludovic se ha convertido en un ejemplo de construcción sostenible en Rumanía. Ha servido para sensibilizar a los constructores locales y mostrarles técnicas nuevas, más respetuosas con el medio ambiente. El precio sigue siendo muy alto e inasequible para la mayoría de los rumanos, pero el proyecto demuestra que es posible edificar con materiales naturales en un país acostumbrado al cemento.